a grabar. Muy buena tarde, tercer año grupo B. Un gusto saludarlos, hijos. Vamos a dar inicio a esta sesión, que en ella vamos a fijar todos los aspectos claros en lo que corresponde al manejo del derecho mercantil, pero explicando el primer gran concepto que vamos a tener. Esto es el hecho de presentarles a ustedes precisamente que el concepto básico del derecho comercial, de la legislación mercantil, es ubicar en primer lugar a la palabra acto de comercio. Ya desde el derecho civil, desde la introducción del derecho, habíamos comentado con ustedes que la palabra acto refiere a precisamente un movimiento, una manifestación de voluntad que puede llegar a tener una persona física o una persona moral y que va a generar consecuencias de derecho. Estas consecuencias de derecho se van a ver insertas precisamente en todo el alrededor de quien llegue a ejecutar este tipo de conductas. Y ahora, la palabra comercio no es otra cosa más que un evento en el que va a haber una transacción o un lucro de una persona hacia otra. Es decir, obtener una ganancia por determinada mercancía que se llegue a realizar en el comercio que hagan ellos, en la vendimia que hagan ellos. De esta manera, vamos a ver la clase de hoy, precisamente el concepto de derecho mercantil, las leyes mercantiles que están alrededor de lo que es el derecho comercial. De varios autores pude recopilar este pequeño concepto del derecho comercial o derecho mercantil. Se refiere que es una rama del derecho privado. Explico. En el derecho privado, como ustedes bien saben, desde el bloque 1 y 2 del semestre pasado, el derecho para su estudio se divide en público, privado y social. En el privado tenemos incrustado al derecho civil, al derecho internacional privado y al derecho mercantil preferentemente. Ahora, en ese mismo camino, vamos a encontrar que se regulan entonces a través de la ley los actos de comercio, los actos del Estado, de los comerciantes, de las cosas u objetos mercantiles llamados mercancías. Desde luego también se va a regular la organización y explotación de todo aquello que puede llegar a ser una empresa comercial, es decir, el objeto que una empresa pueda llegar a tener en el ámbito de lo que es el lucro por las actividades que una sociedad mercantil pueda llegar a tener. Si el derecho mercantil, como en estas dos imágenes lo planteo, tiene por finalidad establecer en tinta y papel los acuerdos de voluntades que las partes lleguen a celebrar en un evento de tipo mercantil. Ahora, regularmente en el derecho mercantil vamos a encontrar que está codificado o que hay una ley general que le regula. En este caso se llama Código de Comercio. Y ese Código de Comercio, con las leyes mercantiles que le rodean, lo que van a permitir es que nosotros, los interesados en los actos de comercio, podamos tener un derecho comercial que esté numerado, que pueda describir los componentes, que permita que yo pueda tener un criterio para efectos de poder sentirme seguro en la celebración de un acto jurídico de tipo mercantil. Ahora, si existe un contenido y una descripción, no es por capricho o a voluntad de un legislador. Resulta que nuestro Código de Comercio nació desde 1890. Y recuerden que desde 1775, 1770, tanto Francia como España crearon la codificación de acuerdo a la sesión pasada que nosotros vimos. Y en esa idea, con esta imagen yo lo que quiero presentarles es que la figura central de todo esto van a ser las instituciones o sociedades mercantiles, los negocios que ellas lleguen a realizar, sea como empresa, sea en el transporte, sea como persona física o como persona moral. Porque aquí nacería la pregunta más importante de este esquema del día de hoy. ¿Podrá una persona física celebrar actos jurídicos? Sí, la respuesta es sí. Pero esa persona física podrá integrarse a una persona moral
para también celebrar actos comerciales o mercantiles? Y la respuesta es también sí, precisamente, porque el sistema económico mundial, el sistema económico de México tiene por finalidad regular en el derecho precisamente este tipo de eventos y el lucro que las partes lleguen a tener al momento de establecer su relación de tipo comercial. Ahora, estas relaciones necesariamente se van a incrustar, como dije, en el derecho civil. Excluirán al agrario, excluirán al laboral, tal vez le lleguen a ejecutar como ramas de derecho que van a permitir obtener de ellas el lucro, sea en una mercancía o sea en una fuerza de trabajo, dependiendo hasta dónde pueda fijarse ese tipo de aspecto. El Código de Comercio, tal y como ven en la imagen que les estoy presentando, tiene por finalidad que dos personas, sea físicas o morales, se pongan de acuerdo con la legislación que tienen aquí incrustada a la izquierda y que este Código de Comercio tenga por fin el hecho de establecer precisamente una ventaja para los dos, para efectos de que sea lícito lo que esté en ellos contratado. En ese camino surge la palabra comercio. Y al definir la palabra comercio, le tendríamos que ubicar como la expresión de voluntad humana, susceptible, dice la ley, de producir un efecto jurídico en el ámbito en el que esté impactando, pero necesariamente en el ámbito del derecho privado. Alguien me diría, bueno, es que si inscribes en el registro público de la propiedad y del comercio, entonces ya es un acto público. Sí, en cuanto al registro, pero no en cuanto a la ubicación del derecho, porque el derecho notarial, obviamente el de la correduría pública, el derecho de la inscripción en el registro del comercio, están incrustados en el derecho mercantil como parte del derecho civil y como parte de lo que es el derecho privado. Aquí los ejemplos más claros se dan en el sentido de narrarles a ustedes que la explicación de un acto jurídico mercantil siempre la vas a poder hacer de manera enunciativa, es decir, señalando el cuerpo de leyes que son, pero no de manera limitativa, porque la regulación mercantil tiene por finalidad incluso apoyarse por supletoriedad de las leyes civiles, incluso en algunos casos de otros tipos de leyes. Les presento a la izquierda una imagen que contiene toda una agenda mercantil de las leyes que podemos llegar a utilizar en este campo. Por ejemplo, en el Código de Comercio van a encontrar ustedes los conceptos básicos de lo que es el derecho comercial, el derecho mercantil, hablando de acto de comercio, hablando de comerciante, comerciante incidental. Curiosamente, de ahí se derivan y se derogan la creación de una ley de sociedades mercantiles que propiamente va a establecer la regulación de las sociedades mercantiles que ustedes ya conocen. ¿Se acuerdan de ese bloque que me hicieron de seis de las características de 6 empresas? Ahí está incrustado el ejemplo. Una ley general de títulos y operaciones de crédito que veremos en los títulos de crédito cómo puede haber documentación de tipo mercantil no negociable, pero también va a haber títulos de crédito que son 100% negociables. Y en ese camino, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente apoyarnos de una ley de concursos mercantiles. ¿Qué explica esta ley? La ruta a seguir cuando una empresa ya no tiene dinero, tiene muchas deudas y tiene un menaje o tiene cierta cantidad para poder llegar a generarse un concurso de quiebra, llamar a los acreedores y como consecuencia que esta empresa responda hasta donde pueda, incluso con los trabajadores. Tenemos también una ley de la propiedad industrial que está relacionada con la ley de derechos de autor. Cuando tú construyes un invento o realizas un invento, tienes que registrar la propiedad de ese invento. Pero además, cuando tú desarrollas un personaje o desarrollas alguna marca o alguna situación, tienes el derecho de autor, tienes el deber de registrarle, porque si no lo haces, otro podrá llegar a hacerlo y de esta manera, pues podría dejarte en la pobreza y él o ella en la riqueza. Tenemos también aquí la ley de la correduría pública. Un corredor público tiene por finalidad establecer el hecho de registrar en sus libros los actos de tipo mercantil
que tú puedas llegar a ejecutar precisamente en la presencia y con la fe pública de él, únicamente para ese tipo de actos. Al contrario de un notario público, el notario público no solamente va a poder ejecutar actos de derecho mercantil, sino podrá ejecutar también actos de derecho civil, en algunos casos dar fe del registro de contratos en materia laboral, en las diferentes materias que llegamos a tener en nuestro país. Si alguien me dijera, bueno, un contrato laboral, profe, sí se puede reconocer el contenido y firma de un contrato, solamente que te sale muy caro. Es más fácil registrar en el Centro Nacional de Registro de Contratos Colectivos o contratos individuales, porque ahí el precio está extremadamente más barato. Un notario es un poco más caro en esto, un corredor público también lo es. Ahora, también hay un reglamento del Registro Público del Comercio. Los registros públicos de la propiedad y del comercio en todo el país registran las creaciones de las empresas, registran los movimientos que tengan en sus actas constitutivas o en las actas de asamblea, los cambios de mesas directivas, los estatutos con las modificaciones que lleguen a tener, los cambios que existan en cuanto a los socios en el manejo de sus acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Algo con lo que ustedes de alguna manera han convivido en la vida es precisamente también la ley sobre el contrato de seguro. ¿Quién no ha escuchado hablar de un seguro de vida? ¿Quién no ha escuchado hablar del seguro de un automóvil, un seguro dental, un seguro de gastos médicos mayores, etcétera? Ahí en esta ley tú vas a encontrar la obligación de este tipo de empresas para que ellas te mantengan informado e incluso te manejen la ruta para que puedas cobrar la póliza que llegas a contratar con ellos. También tenemos en la materia mercantil la ley de navegación, es decir, hasta qué tipo de millas puedes navegar, qué es lo que puedes hacer en el mar que pertenece a nuestro país, y de ahí explicar precisamente la regulación aviaria. Y aquí se suma a ella la ley de puertos. En las costas mexicanas tenemos precisamente una regulación de cómo las mercancías pueden importarse o exportarse, el tipo de navíos que pueden llegar a circular en el espacio marítimo que nos pertenece y ya con acuerdos, bueno, verificar a través del derecho internacional público, en este caso derecho internacional privado y público, el funcionamiento de los navíos mexicanos más allá de las 2.000 millas náuticas. Una ley muy importante lo es también la Ley Federal de Competencia Económica con su reglamento. Esa ley, ¿qué es lo que vas a encontrar de manera práctica? En esta ley vas a encontrar limitado en México el monopolio. Los artículos 26, 28 o 29 de la Constitución te marcan que todas las empresas tienen que mantener la diversidad, tienen que el derecho a competir en el manejo de todo aquello que les genere un lucro. Como ejemplo, la telefonía, la radio, la televisión, el Internet, que son temas que generan mucho este sentido, en ellas está regulado el aspecto a trabajar en esta ley. Así también tenemos la ley de cámaras empresariales. Esto es, las empresas ya creadas como sociedades mercantiles ahora tienen ciertos lineamientos que seguir para efectos de poder competir sin caer en una competencia desleal. Ahora, para nosotros, los que estamos de manera incidental o accidental cayendo precisamente en lo que son los actos de comercio, tenemos la Ley Federal de Protección al Consumidor. Pero esta ley tiene efectos conciliatorios, tiene efectos de mediación, llaman a las personas que llegan a vulnerarte el derecho cuando te prometen algo o te ofrecen algo, sea en un viaje por carretera, por mar, por avión, sea en la contratación de un seguro incluso, sea en el cine, cuando compres un boleto, cuando te ofrezcan algo, algo que llegues tú a contratar y no te cumplan con lo que te están ofreciendo, ahí puedes acudir a ejecutar precisamente el derecho que tienes a que te sea devuelto ese efectivo. Si no se hace, tendrías que acudir en la vía mercantil o en la vía civil, depende del aspecto el documento que haya de por medio, para demandar la nulidad o la devolución de lo que ellos te hayan quitado o el cumplimiento de un contrato, según sea el caso. La ley de protección al comercio y la inversión
de normas extranjeras que contravengan el derecho internacional. Al igual que la ley de la competencia económica, a las empresas transnacionales les sujeta a cumplir un deber, a no generar un esquema de comercio desleal que pueda llegar a afectar al gobernado, que pueda llegar a plantear una situación que no vaya a ser equitativa. Ejemplo claro que tengo en la producción, distribución y venta de refresco, de azúcares, de galletas, de papel, etcétera. Todas las empresas que conocemos que llevan esa conjunción. Por eso, cuando llegan a territorio nacional, llegan a generar consorcios que acaparan, pero intentan evitar el monopolio. Es decir, crean empresas más chiquitas para que puedan estar en este esquema. Y la ley de sociedades cooperativas, yo aquí en Puebla les citaba a ustedes en clase, por ejemplo, Pascual Boy, que es una empresa que originalmente quebró, que los dueños se fueron a la quiebra, que tuvieron un concurso y que los trabajadores de aquellas épocas pudieron quedarse, adjudicarse en un juicio laboral, con un juicio colectivo laboral, el procedimiento para poder quedarse con los derechos de esa propiedad y contratar trabajadores. Esta ley es la que regula este tipo de esquemas. Los reglamentos interiores de la Secretaría de Economía y aspectos que se deben. Como ustedes pueden ver, estos son actos jurídicos que están narrados ya por mí, pero debidamente regulados y que los acabo de enunciar, pero no me limité porque la regulación mercantil contiene en cada cuerpo normativo diferentes situaciones para cada uno de los aspectos comerciales en los que van ustedes a vivir a partir de que cumplan 18 años. Cualquiera de ustedes va a ir a la tienda. Cualquiera de ustedes va a ir a ver a Luis Miguel. Cualquiera de ustedes se va a subir en el transporte. Cualquiera va a comprar un carro ante una agencia con un particular. ¿Qué ocurre en ese tipo de eventos? Y precisamente el Código de Comercio, la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y todas las demás que les sigo colocando aquí en esta diapositiva van a regular este tipo de eventos. Así, el acto de comercio nos permite convivir de manera armónica. Y fíjense, la mejor forma para que podamos nosotros hablar de un acto de comercio son un rayo. Voy a procurar terminar rápido porque ya hay tormenta. Bien, los actos jurídicos van a tener por finalidad establecer un intercambio de bienes y servicios. Va a haber una habitualidad, un fin lucrativo, una especulación, un lucro y un intercambio en el manejo de mercancías. Esos son los actos de las empresas. Los actos de comercio van a tener situaciones de fondo, de forma, van a ser directos, van a ser indirectos, van a encontrar operaciones bancarias o comercio relativo a la vida de todos nosotros. Su nomenclatura no va a variar, va a buscar desarrollar rubros que tengan por finalidad establecer la mejor comprensión de los actos de comercio. Voy a la mitad de las diapositivas, me preocupa el rayo, voy a intentar seguir. Si suena otro rayo, daría por terminada la sesión para que ya podamos evitar que vaya a haber algún daño en equipos. Bien, la clasificación que yo voy desglosándoles a ustedes la localizo en la doctrina a través de actos mercantiles subjetivos. ¿Cuáles eran estos? El derecho que tenían los comerciantes nacientes a poder resolver ellos mismos los problemas que tenían precisamente en las plazas, en arreglos entre ellos, sin tener un marco jurídico. Ya los actos de comercio objetivo tienen por finalidad regular este tipo de eventos, crear leyes y como consecuencia, tribunales que van a resolver este tipo de eventualidades. Y así lo narra el artículo 1 del Código de Comercio. Todas las disposiciones del Código de Comercio van a aplicarse a los actos comerciales. Y dice el artículo 2, que lo veremos en un ratito, cuando no haya algo en el Código de Comercio o la legislación que les presenté, puede supletoriamente aplicarse el Código Civil Federal. Y aún dice el artículo 1054. Después de ello, pueden venir principios generales de derecho, pueden venir normas que lleven cierta afinidad con la intención de resolver lo mejor que se pueda en este tipo de eventos. El acto de comercio es absoluto, cuando necesariamente atiende y se subdivide en el sujeto, en el objeto, y de esta manera un acto absoluto dirigido al sujeto
refiere a las operaciones que el sujeto va a hacer. Llámese un depósito en el banco, un ahorro, cuenta de cheque, dinero, el manejo constante de una transferencia de una cuenta bancaria a otra, o el manejo incidental de estas. Atendiendo al objeto, el cómo es lo que tú vas a hacer, el tipo de mercancía, el tipo de negociación, el tipo de ganancia que vas a tener, cómo va a ser ese tipo de eventualidad a resolver. Y por la forma, en la forma vas a encontrar el instrumento legal con el cual tú vas a poder establecer o la creación de una empresa o la consolidación de un acto jurídico. Ahora, bajo esa tesitura, sí es importante que ustedes nunca olviden el hecho de que los artículos 76, 170 y 176 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito te marca una obligación en materia de títulos de crédito. Lo que está incorporado en un título de crédito se atiende a la letra y con autonomía a cualquier otra situación. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Y en ese camino, esos contratos tienen por finalidad establecer el derecho que de ti llegan a ser. ¿Por qué? Los actos de comercio relativos van a aplicarse precisamente por el fin de la especulación. ¿Cuánto vas a ganar o cómo vas a participar en el mercado con ese tipo de eventos? Bien, aquí ya está lloviendo, no sé con ustedes. Continúo con esto, actos accesorios o conexos tienen por finalidad establecer que nosotros podamos hablar de la mercantilidad o del derecho a negociar que tenemos o de lucrar sin caer en una especulación que tenga un fin fraudulento. Quisiera dejar hasta aquí el esquema, mostrarles también a ustedes ya en la vía práctica lo que te dice el Código de Comercio. Especialmente lo que les decía el artículo primero, te habla cómo se van a regir los actos de comercio y más abajo la supletoriedad del artículo 2, que aquí se las estoy narrando, y rapidísimo la del 1054 del Código de Comercio. Déjenme ver, libro segundo, es hasta abajo, 1054. Libro tercero, vamos a ver el 1054 que explica lo mismo que yo les comentaba, para dar por cerrada ya la sesión de esta clase. Y aquí está el 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre los procedimientos a seguir, te habla de concurrencia. La competencia o quien conoce de un evento puede conocer por competencia concurrente un tribunal federal, o sea, juzgados federales, o los juzgados de tu entidad federativa, aplicando necesariamente las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles o la supletoriedad que tú hayas pactado con tu contrario. Son los aspectos que puedes cubrir. Bien, cierro de esta manera, rapidísimo, me gustaría que Christopher me comentara qué le gusta, qué no le gusta de este tema, que hoy les hablé sobre actos de comercio. Que es un tema muy interesante y que creo que igual nos ayuda bastante, ya sea que vayamos a ser comerciantes o no, como para saber cómo se lleva ese tipo de negocios. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención. Nunca olvidar a la letra, la autonomía de un documento mercantil en una compraventa, en un intercambio de mercancía, en un comodato, un arrendamiento, lo que está escrito ahí se tiene que interpretar lo mejor posible a las partes y por igual. Durán Espinosa, su comentario final. Durán Espinosa, ¿no lo tengo? Hasta aquí, profe. Pues Adelante. este tema es muy interesante, ya que pues, en un futuro nosotros ya vamos a tomar en cuenta estas acciones, ya que pues, vamos a tener otro punto de vista, por así diciendo, de adultez. Entonces, este tema nos sirve para guiarnos y no tener que perdernos o decir qué hago en estas circunstancias. Esa sería mi opinión final. Les agradezco muchísimo. Por cuestiones de lluvia debo de parar. Bien, por favor, como actividad de libreta reciclada, necesito que me hagan una nota. Adelante, Joseph, díganme. Por ejemplo, una pregunta, ¿las actividades ya se las podemos ir mandando? Voy a crear un formulario con el nombre y el CUR de ustedes para que lo escriban y ahí me suban la fotografía de las actividades, por favor, para que pueda yo tener un mejor control, ¿les parece?
Lo creo y se los mando. Ok. Mañana no tenemos clase de consejo técnico, aclararles. Necesito del día de hoy un reporte de clase, muy breve, que me expliquen qué les gustó y qué no les gustó, y de esta manera tengamos para sumar en el saber conocer. Me disculpo con ustedes, una linda tarde a todos, Dios los bendiga, síganse cuidando, hijos, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.